¿Alguna vez abriste la Biblia con muchas ganas, pero te sentiste perdida entre nombres, leyes o guerras que no entendías? No estás sola. Hoy vamos a darte 4 claves para leer la palabra sin perderte en el camino y cómo encontrar a Cristo en cada página. Prepara tu bebida favorita y acompáñanos. Espero que puedas buscar un ratito para tomar notas, pues hoy te vamos a llevar al seminario bíblico, pero echando plática y con café en mano, porque aquí, en los detalles de tu vida, creemos que Dios dirige cada paso que das y nos encanta que estés aquí. Bienvenidas una vez más a un nuevo episodio. ¿Cómo estamos? Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Diana, buenos días y buenos días, señor o señorita. ¿Quién es? ¿Don Gato? ¿Doña Gatuna? Lo estaba tratando de esconder. No, Sí, aquí está, quiero conocer. me está haciendo compañía. Es gato, gato, gato. ¿Cómo se llama? Tom Brady. Tom Brady. Oh my goodness, bienvenido. Aquí está, es Una- que él quiere aprender también, quiere aprender con nosotras. Sí, bienvenido a un episodio más. ¿Cómo estás, Diana? Y bueno, como les decíamos el episodio pasado, Diana va a estar con nosotros esta temporada donde vamos a estar hablando sobre teología aplicada a cada día de nosotras. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de cómo leer la Biblia sin perdernos. Así es que te pregunté cómo estabas y no te dejé contestar. No, súper bien, emocionada, feliz, emocionada de poder aprender, compartir, de ser transformadas a través de lo que el Señor tiene para nosotros. Así que estoy lista. Excelente. Platícame, ¿has vivido alguna experiencia, tienes alguna historia personal o alguien más sobre este asunto de leer la Biblia? Sí, fíjate que lo primero que pensé fue el hecho de que cuando yo estaba chiquita, en alguna ocasión les he contado de la instrucción de mi papá, cómo él era bien estricto y todo para enseñarnos. Y me acordé que cuando éramos chiquitos, mi papá o sea, era un deber leer la Biblia y orar en la casa Mm, al ujú. punto de que podíamos ver la tele basado en el número de minutos que hubiésemos orado los capítulos de la Biblia que hubiésemos leído, porque él quería realmente inspirarnos a ver esto como una disciplina y como un deber. Pero Claro. muchas veces los hijos, algo bueno que los padres intentan enseñarnos, a veces lo cambiamos a algo que no es tan bueno. Y Mm, yo lo convertí en un deber realmente, en un check the box, en un tengo que cumplir con esto o en un sentido de culpa si no leí o si no cumplí, porque a veces el domingo nos preguntaban cuántos capítulos de la Biblia leyeron. Entonces era como ir mm, rápido para el domingo no quedar mal, ¿me explico? Entonces mi mm. experiencia ha sido cómo transformar esto del deber, que sí es un deber, que sí es un acto de obediencia al Señor, cómo transformarlo en una oportunidad, en una herramienta para ser transformada y para crecer. Entonces ha sido un balance, pero esa es mi historia y a lo mejor mujeres que nos escuchan, May, han estado en esa misma posición, ¿no? De creer Ujú. que leer la Biblia es esta, tienes que hacerlo y tienes que hacerlo. Y aunque sí Sí, tenemos que hacerlo, es cómo le pones ese corazón. deleite. Correcto, esa es la parte, inyectarle deleite al deber. Sí, sí, sí. Y bueno, eso es parte de lo que queremos hablar hoy, ¿verdad? Y hemos dividido este tema porque este tema es un tema teológico, teológicamente hablando, los pastores estudian una clase que se llama bibliología, pero lo queremos hacer de una manera sencilla, de una manera que todas tengamos acceso, ¿no? Y bueno, van a ser varios temas, pero el día de hoy queremos enfocarnos en decir cómo no me pierdo. ¿Cómo, si estás en este lado de que es un deber, de que tengo que checar la lista, o estás en este lado de que mejor no lo hago porque me pierdo, porque no termino, porque no tengo tiempo, porque lo que sea, cómo hacer, ¿verdad? Cuatro cosas importantes de cómo empezar a echarle fuego a la leña y que comience a ser un deleite, que comencemos a tomarlo como la palabra de Dios escrita, Dios literalmente hablándonos a nuestras vidas, ¿verdad? Y como base quiero mencionar 3 cosas y antes de llegar a las 4 claves, queremos hablar del panorama bíblico, qué significa la Biblia en sí, porque a lo mejor hay mujeres que nunca han leído la Biblia, a lo mejor recién empiezan a ser cristianas y nunca han conocido el libro.
Queremos hablar sobre la importancia de los atributos de la Biblia que componen la Biblia y la importancia de que toda la Biblia apunta hacia Jesucristo. Entonces, eso es las cosas de las que vamos a hablar y vamos a terminar con estas 4 claves de cómo hacerle para no perdernos cuando estamos leyendo, ¿verdad? Y bueno, muchas veces, Diana, me gusta hablar sobre las definiciones porque creo que es importante que estemos en el mismo canal, las que escuchan tú, yo, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Y cómo definir la Biblia. Fíjate que estaba viendo unos TikToks, pero que los llevan a Instagram porque yo no sé ver TikToks. Estoy muy Yo no vieja. tengo esa app, por cierto. Ajá. Sí, estoy muy vieja para eso. Mi hija probablemente me va a enseñar, pero este, estaba viendo unos videos de personas que se dedican a hablar en contra de la Biblia y a criticarla y se oyen tan convincentes, Wow. se oyen lo dicen con tanta Pasión y convicción. convicción, Ajá. sí, con tanta convicción y con tanta como que saben exactamente lo Seguridad. que están diciendo, que dices, oye, cualquier persona que no sepa de esto se la cree. Mm, Entonces, es muy importante que como hijas de Dios sepamos de qué estamos hablando, ¿verdad? Y 100%. bueno, así rapidísimo, la Biblia no es nada más un libro, es una biblioteca de libros. Son 66 libros y esto es lo que a mí me fascina platicar. Se escribió en un periodo de 1500 años por más de 40 autores, pero todos inspirados por Dios. Y eso es algo que me encanta. Desde que estaba yo más jovencita y era maestra de muchachitos, eso era algo así como que yo lo hacía, wow, ¿verdad? Porque no hay ninguna otra compilación de libros igual. No hay ninguna otra compilación de libros que hayan vivido en un espacio de tiempo tan grande, con tantas diferentes personajes en la historia Y que y que estén de acuerdo. que estén de acuerdo, Oh. que ninguno se contradiga y que todos apunten al Salvador. Eso es precioso. Tenemos 2 grandes partes en las que se divide esta compilación de libros, el Antiguo Testamento que tiene 39 libros y el Nuevo Testamento que tiene 27 libros. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesucristo. Y todo el Nuevo Testamento revela a Jesucristo y explica su obra y cómo nosotros hemos de vivir ahora con Él. Fíjate que conozco un ministerio son judíos cristianos, judíos mesiánicos, y ellos se dedican a evangelizar a judíos ortodoxos y utilizan el Antiguo Testamento. Utilizan el Torah y los profetas y los libros que la cultura y la religión judía conocen para evangelizar sobre Jesucristo, porque todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesucristo. Y bueno, también hay atributos de la Biblia. La Biblia tiene ciertas características y muy rápidamente vamos a mencionar. Creemos que la Biblia es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Él fue el que guió, aunque fueron seres humanos los que escribieron, Él fue el que guió e inspiró a cada ser humano a escribir. Es inerrante, es infalible, es suficiente, es clara y está llena de autoridad. Yes. Es muy importante reconocer estos atributos de la Biblia porque no es una novela, Mm. no es un libro de terror, no es ciencia ficción, no es... Y estos atributos nos ayudan a ubicarnos qué tipo de palabra Dios permitió que se, que se compilara para nosotros hoy en día. Y Diana y yo estábamos hablando de cuál es el atributo que nos jala más. Y bueno, platícame del tuyo, Diana. El ser humano necesita una estructura. El corazón del ser humano necesita ser guiado. Y por Ujú, eso para mí el hecho de saber de que la palabra de Dios es la autoridad, es la ley, es la última palabra, es lo que me dice cómo vivir, porque yo sé, como ser humano, como mujer, conozco mi naturaleza pecaminosa y conozco que necesito ley en mi vida. Mira, yo no me pongo el cinturón de seguridad cuando voy en el carro porque digo, ay, es una gran idea ponerme el cinturón de seguridad. Sé que es mm, bueno para mí, pero también sé que es una ley. Sé que si no me mm, lo pongo, me ponen un ticket. Sé que si no me lo ujú, pongo, me estoy arriesgando. Y la palabra de Dios al final del día llega a ser esa estructura.
estructura, esa ley en nuestra vida, esa autoridad donde yo hago las cosas, no porque sienta hacerlas, sino porque sé que al final del día respeto y honro la palabra de Dios como la autoridad final en mi vida. Entonces, yo siempre, ese es uno de los atributos que más recuerdo y que tengo más presente, porque mi naturaleza pecaminosa tiende a querer hacer lo que ella quiere, pero Mm, tengo que someterme a la autoridad de Dios a través de su palabra. Entonces, yo amo ese atributo de que es la autoridad final en mi vida. Lo que dice Dios, eso es lo que va, eso es lo que tiene que ser. lindo, qué lindo. Y entenderlo desde la perspectiva de que eso es lo que te da seguridad, 100%, porque Dios no ¿verdad? te pone leyes para arruinarte la vida, sino es porque te Ujú, ama, porque te protege y ujú, justamente necesitas esos parámetros, esos ujú, límites en tu ujú. vida por amor. Sí, 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 definitivamente. A mí de los atributos que más me encantan de la Biblia es el que la Biblia es suficiente. Yo creo que en esta era moderna vivimos en la era de la información y hay información por todos lados, ¿verdad? Y a veces la primera, ahora yo bromeo con mi hija y cuando le digo algo, le digo, ve, búscalo en TikTok para que TikTok me valide de lo que estoy diciendo. Este, pero es importante recordar que la Biblia es suficiente, que Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Primero de Pedro dice que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida y una vida piadosa en su palabra. Él dejó escrito todo lo que era necesario para nosotros en su palabra. Se tomó el tiempo durante 1500 años con Sí, 40 diferentes autores para sí, dejarnos todo lo que necesitamos. sí. Y a veces tenemos esta inclinación de correr hacia otra fuente como una fuente principal para hablarme a mi vida. ¿Qué pasaría si restauráramos nuestra creencia sobre cada atributo de Dios para su palabra? ¿Cómo, cómo nos acercaríamos a la Biblia si Sí. entendiéramos que ahí hay todo? Si entendiéramos que es la última autoridad, si entendiéramos que es infalible, que no falla, que está inspirada por Dios, si lograra restaurar esa creencia, Mm. ¿cómo reaccionaría? Sí, 100%, porque muchas veces corremos y no es que esté mal buscar, porque hay que leer, hay que inundar y alimentar tu mente y tu corazón, y hay autores y eso 100%. Pero si la palabra de Dios no es suficiente para ti, si la palabra de Dios no es tu primer recurso de vida, instrucción de tus hijos, finanzas, tu vida cristiana, todo, porque absolutamente todo está en la palabra de Dios. Y me encanta ese atributo también, el hecho de que es suficiente. Si tienes que escoger un libro en tu vida, que va a ser tu manual de Ujú, operaciones para actuar, ujú. para poder hacerlo, es la palabra de Dios, 100%. Sí, y eso es algo de lo que nos distingue Mm, como seres humanos. Si estoy pasando por periodos de ansiedad y la vivo de la misma forma que alguien que no tiene a Jesucristo, algo está faltando. ujú, Y no lo digo para que te sientas condenada, creo que ya he hablado suficiente para decir que hay mucho espacio para sufrir. No estoy condenando el sufrimiento, estoy diciendo tenemos una herramienta infalible, suficiente, clara, llena de autoridad para ayudarnos a vivir el sufrimiento de una manera distinta a aquellos que no tienen acceso a o que no lo conocen o que no lo saben. Y ujú. sabes, otro asunto de la Biblia es que la Biblia, Dios la permitió. También vi otro video, qué curioso, ¿verdad? Yo creo que mi teléfono me escuchó cuando estaba estudiando esto porque me salió otro video de una chava explicando que la imprenta no se inventó para que entonces pudiéramos tener una Biblia impresa, sino que Gutenberg, quien inventó la inventó para que la Biblia pudiera ser establecida como un método, como un libro de autoridad. Lo Mm, estoy maldiciendo, diciendo muy mal de todo el video. Yo creo que voy a buscar otra vez la liga y la voy a poner en las notas ok. porque estaba muy interesante. Lo que ella quería decir es que no fue que gracias a que se inventó la imprenta, entonces ya pensaron, vamos a imprimir la Biblia, sino que la motivación principal de Gutenberg de inventar la imprenta fue porque quería imprimir la Biblia,
porque antes de eso la Biblia se reproducía a través de Sí, manuscritos. manuscrito, correcto. Ajá. Entonces ella decía que había un líder en aquel entonces, un gobernante que decía, ¿cómo yo le voy a creer a esto si está pasado de mano en mano? Ah, ok. Y él se dedicó a querer inventar la imprenta para que quedara establecida la Biblia. O sea, Ok. la razón de la imprenta fue por la Biblia. Elevar la autoridad de la Biblia, sí. Oh, wow. Tremendo, ¿verdad? Lo voy a revisar en la historia que se ríe, es cierto, pero le creí. Porque Le salió en creí. TikTok. Salí en TikTok y le creí. Pero bueno, el otro gran evento importante de la Biblia es que Dios permitió que en la Biblia se plasmara la gran historia de la redención. Y la gran historia de la redención, el gran panorama bíblico, la razón de ser, porque a veces creemos que la Biblia se inventó para decirme a mí lo bonita que soy y lo gran exitosa que tengo que ser y lo feliz y lo próspera y lo genial que yo soy, ¿verdad? Y que la Biblia está supuesta a servirme de esa manera. Y, Es para mi beneficio, para el... Ajá. ajá, sí, y no, o sea, sí verdaderamente hay bendiciones para ti, verdaderamente eres valiosa en Cristo, etcétera, pero tú no eres el centro. Así es. Hay una historia importante de que se plasma a través de toda la Biblia. Y esto lo vemos en cuatro actos. El primer acto es la creación de Dios. Dios creó todo lo bueno. Que por cierto, fuimos al Museo de la Creación allá. Tú ya has ido, ¿verdad? Me Sí, dijiste que está hermoso. ¿Fuiste al Arca también? sí, Ah, sí. qué bien. Luego me cuentas cómo estuvo tu experiencia. Sí, oye, pero el Museo de la Creación está Mm. genial y habla sobre todo este primer acto, sobre la creación. Ah, Y me encanta porque te compara entre el creacionismo y el evolucionismo. ujú. Está muy, muy bueno. ¿Está en Kentucky Correcto. sí, Kentucky. ¿verdad? Sí, y puse por ahí un reel en Instagram si lo quieren ir a ver, porque ahí tiene detalles de cómo irlo a visitar y todo. Pero bueno, el primer acto del panorama bíblico es la creación. Dios creó todo y todo fue bueno. Así Y es. eso pues lo podemos ver en Génesis 1 y 2. El segundo acto de la creación, del panorama bíblico es la caída. El pecado entra al mundo en Génesis 3. Después viene toda esta historia y luego nos centramos en Abraham y toda la historia de cómo el pecado va trayendo destrucción, va trayendo dolor, suceden cosas fuertes por causa de la caída. Pero está planeado ya desde el principio el tercer acto, que es el acto de redención, la promesa de un Salvador que viene a ser cumplida con Jesucristo. Dios no sucedió la caída y que él le hubiera dicho, "¡Ah! ¿Ahora qué vamos a hacer?" Sí, así como que, Ay, ¿y ahora pues qué? ¿Qué va a sí, pasar? sí, él planeó que iba a haber un Salvador y vino a cumplirse con Jesucristo. Y el último acto de la gran historia es la restauración. Dios promete que va a hacer nuevas todas las cosas y eso lo podemos ver en Apocalipsis 21 y 22. Entonces, cuando leemos la Biblia, es muy importante entender este gran panorama para que no te sientas perdida de, bueno, ¿y a mí qué me importan las guerras? Bueno, ¿y yo qué con las genealogías? Sí. Cuando logras ver que es parte de estos cuatro actos y luego parte de que está centrado en Jesucristo, todo apunta a Jesucristo. Este dato está buenísimo, May, porque le da contexto a la lectura, porque te ubica, porque de otra manera tienes razón, uno puede perderse y decir, ok, ¿de qué se trata esto y qué tiene que ver conmigo? Pero cuando le das ese contexto y dices, ah, ok, es el acto, estoy en el acto 2, ¿no? De esta historia maravillosa de amor y te ayuda Sí, en tu aprendizaje y en este proceso de conocer tu Biblia. sí, sí, sí. Y entender que todo apunta hacia Jesucristo. Así es. Lucas 24-27 habla de que todo fue hecho para apuntar a Jesucristo. ¿Por qué los sacrificios en Levítico de los animales? Y a veces uno ni siquiera se puede imaginar eso, ¿no? Bueno, porque eso anticipaba el sacrificio perfecto que era Jesús. Así es. ¿Por qué los reyes hacían guerras y peleaban y fallaban? Porque necesitábamos a un rey perfecto que se estableciera en un trono eternamente. Porque las canciones y los salmos, los poemas, muchos de esos salmos son mesiánicos.
que apuntan, David y Asaf y todos estos que escribieron. Por cierto, voy a regalar una pequeña guía en las notas sobre cada tipo de libro en la Biblia, porque nos va a ayudar también a entender por qué. ¿Por qué eso? Bueno, porque estaban apuntando hacia el Mesías. Cuando lo logras ver, ¿por qué la genealogía? Tengo una amiga, estoy leyendo la Biblia, el Antiguo Testamento, lo estamos leyendo 9 mujeres juntas. Ok. Eh, y una de ellas a veces me escribe o nos escribimos porque en la aplicación puedes escribirte y hablar unos con otros. Y una de ellas decía, "Ah, estoy tan aburrida con las genealogías." No Ah, sé, fue cuando nos tocó leer Levíticos y todo eso, ¿verdad? Y las leyes y todo. Y yo le decía, es que para la cultura judía es tan importante que haya evidencia mm, donde se pueda trazar las líneas ah, genealógicas hasta poder llegar a Jesucristo mm, y confirmar que Él sí existió, que no es una mitología, que no es que es cierto cada cosa que los profetas fueron diciendo. Entonces, tenía que haber una forma porque no había ancestry.com, no había, ¿verdad? Tenía que haber una forma de mantener el registro que al final del día pudiera apuntar a Jesucristo. así es. Y cuando lo lees de esa forma, sí, o sea, no deja de estar difícil de pronunciar los nombres. O lo lees No, más rapidito. te lo avientan más rapidito y ya. O te detienes a ver alguno que específicamente Dios menciona ahí, que Ajá, Dios inspira a mencionar, como Jabes, ajá, como Jubal, ajá. ¿verdad? Había uno que fue el arquitecto, que no me acuerdo de su nombre, pero que yo lo señalé en mi Biblia. Y yo decía, nunca predicamos de ese. Y ese Dios lo inspiró para diseñar el tabernáculo. Tenía la capacidad de ser arquitecto, de ser fashionista, fabricante, y nadie Mira. predica de él. Sí, tienes razón. Pero hay nombres que resaltan justamente por una razón. Y entonces es bueno tomarse el tiempo de estudiar y de conocer un poquito más de ese personaje porque por algo lo mencionaron, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, muchos de los que nos dedicamos a ponerle nombres cristianos o hebreos a nuestros hijos, pues también nos gusta buscar el significado, ¿verdad? De esos nombres y los encuentras ahí en el Antiguo Testamento. Entonces es muy importante recordar que hay un panorama hermoso de 4 actos y que toda la Biblia, incluyendo el Antiguo Testamento, incluyendo los profetas, incluyendo el Apocalipsis, a veces nos da miedo leer el Apocalipsis. No entendemos que no nada más es un libro profético, pero también es un libro histórico, también es un libro que menciona cosas que ya sucedieron, pero todo apunta hacia nuestro Mesías y eso nos debiera de animar a decir, quiero conocerlo más, quiero escuchar su voz un poquito más. Vamos a las 4 claves. 4 claves para empezar a desear la Biblia como un alimento diario. Yo no sé tú, Diana, pero tú puedes dejar de comer. Yo sé que a veces ayunamos, pero tú así voluntariamente que dices, ¿sabes qué? El día de hoy no voy a comer. Cero. Yo me pongo de malas cuando no como, me pongo agresiva. Tengo que comer, tengo que comer. Tienes razón, tenemos una necesidad física de alimentarnos y creo que sé para dónde vas con esa pregunta. Porque nuestro corazón y nuestra alma justamente necesita ese alimento. No puedes pasar 1, 2, 3 días sin comer comida física. Bueno, tampoco puedes estar días sin comer el pan espiritual, ¿no? Sí, tu alma también se pone molesta, Sí. también Agresiva. agresiva, también todo le empieza a suceder, Ajá. ¿verdad? Así es que vamos a ver 4 claves de cómo leer nuestra Biblia con confianza. ¿Quieres darle a la primera? Ay, me encanta la primera, que tiene que ver con leer el contexto. Y esto, evidentemente, conforme uno va leyendo, conforme vas conociendo la palabra de Dios, va siendo más intencional, porque creo que cuando uno empieza con el estudio, a veces como que no le pones tanta atención al contexto y a veces como que uno agarra un versículo aquí, un versículo allá y así como que muy selectivo. Pero Ujú. también hay que tomarse el tiempo de leer el contexto. A mí me encantan hacer este tipo de estudios también, May, donde incluso con el grupo de mujeres
de la iglesia, vamos a leer todo Romanos o vamos a leer, y es leer versículo por versículo y ver el contexto y cuál es la conexión que tiene con el versículo anterior, Mm, con el versículo que sigue, a quién se le escribió ese mensaje, etcétera. Entonces, yo creo que como mujeres que estamos en esta búsqueda de crecer, de conocer, un buen inicio es conocer el contexto, qué dice antes y qué dice después. Empieza por allí. ujú. Sí, sí, muy, muy importante, ¿verdad? No sacar, no pescar versículos Sí, como, basta. como, como curitas, ¿verdad? Que nada más ese curita me sirva para tapar aquí la cortada, sino tomar todo el contexto como un bálsamo Así que es. me sane, que me crezca, que me inspire, que me dé esperanza, ¿verdad? En la segunda, entonces, número uno es lee con contexto. Número dos, no empieces en Génesis y vayas corriendo hasta el Apocalipsis. No es una carrera, como Diana platicaba en su historia al principio, muchas veces así nos enseñaron, especialmente si había iglesias donde te paraban, ¿verdad? Y que, a ver, ¿cuántos leís? Y tomaban, Nota, sí. nota y todo, o sea, claro, empiezas en esa carrera. Sin embargo, si esta es tu primera vez que vas a leer la Biblia completa, que te animo a que la leas completa, Ujú. ¿verdad? La verdad es que después de la primera vez que logres completar, leer los 66 libros, vas a tener un gozo increíble porque vas a decir, ¿qué? No puede ser que Dios me haya ayudado a lograr esto, ¿verdad? Sí, y sobre todo con las herramientas May que existen ahorita también para ayudarte, ya sea la aplicación, tenemos distintos, puedes escucharla, te iba a enseñar la mía que tengo ahorita, tengo una Biblia cronológica que es la que estoy leyendo, que me marca cada día. Em, Creo que al final del día es establecer ese ritmo para Ujú. ti que funcione. Me gustó que tú dijiste que están estudiando el Antiguo Testamento ahorita. Sí, A lo sí. mejor empiezas por los evangelios, a lo mejor Ujú. empiezas por el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento. Puedes también tomar estas secciones y no sientas que tienes que correr. Sí es un buen hábito. Gracias a Dios yo ya estoy, este es mi cuarto año consecutivo leyendo de Génesis a Apocalipsis y he tratado de leer, he usado diferentes métodos. Ya en otra ocasión te voy a contar lo que ha funcionado, pero al final del día esto no es una carrera de velocidad. Ujú. Esto es resistencia, esto es desarrollo, esto es todos los días. Así que no empieces, no vayas corriendo. Sí, correcto, no vayas corriendo. Y si es tu primera vez, mi recomendación es comienza con el Nuevo Testamento. Si yo sé que muchas personas dicen, no, 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 yo quiero empezar desde el principio en Génesis. Está bien, pero luego llegan al final de Génesis o a Éxodos o a Levítico y se sienten completamente perdidos. ¿Por qué no empezar en Mateo, donde puedas conocer a Jesucristo? Y después irte a las cartas Paulinas, Hechos, donde puedas conocer el poder del Espíritu Santo. Y luego las cartas Paulinas, donde puedas entender el mensaje de Dios para ti hoy, porque todo eso aplica para nosotros hoy. No quiero decir que no haya cosas del Antiguo Testamento que no apliquen, pero es muchísimo más fácil de digerir, porque son cartas que fueron escritas directamente a la iglesia Correcto. cristiana, ¿verdad? Entonces se digiere mucho más fácil. Pienso y que así como decías, ¿verdad? Si vas a agarrar un libro, léelo de principio a fin. A veces he tenido clientas en consejería que nunca han leído su Biblia y de acuerdo al tema del que estemos hablando, por ejemplo, les digo, vas a leer el libro de Colosenses, pero de principio a fin, 3 veces esta semana. Y piensan que es demasiado, pero ya cuando lo leen y la primera vez de corridito y la segunda vez se detienen un poquito más y la tercera vez ya lo estudian, lo meditan, lo analizan, terminan saboreándolo de Ujú. una manera deliciosa, a que si nada más abres la Biblia donde caiga y te das por un versículo, ¿verdad? O Te estás sea, perdiendo de la riqueza maravillosa que a veces hay estas joyas en versículos que tú piensas que ya leíste, que ya. Y no sé si, yo creo que a ti te pasa que cada vez que lees la palabra hay algo nuevo que aprender. Nunca, y creo que siempre, tiene que ver con lo que viene de esto de leer con humildad también, ¿no? sí. Es el hecho de que yo no puedo decir, ay, ya me sé el Salmo 23, por ejemplo, que Ujú. es uno muy, muy popular. Sí, Si tú lo lees con humildad, si tú lo lees con un corazón realmente dispuesto a aprender, o sea, cada versículo, cada vez que tú lo leas, el Señor, porque es una palabra viva y es una palabra eficaz que tiene el poder de transformar y de hablarte hoy, así como lo hizo hace 20 años o hace 5 años. Entonces, acercarnos al Señor con humildad a través de la lectura de la palabra.
Sí, y esto tiene que ver, Diana, tienes mucha razón. Tiene mucho que ver con no leerla para tener la razón o para ganar un argumento. Ah, sí. A mí me sucedía cuando vivía en otro país que los amo muchísimo, a estas personas, pero era muy interesante cómo querían saber la Biblia para pelear y ganar un argumento. Ok. Ese no es el objetivo. Mm. El objetivo no es agarrar mi Biblia para darte bibliazos y dejarte saber en qué estás mal. El objetivo es que, como lo dijiste, como dice Hebreos, es una palabra viva para mí, Claro. para transformarme, para cambiarme. Y cuando yo digo la palabra para otros, es para edificarlos, para levantarlos, para enseñarlos, para instruir, sí, también para redarguir, también para corregir, pero Claro. en amor siempre. No se trata de que ahora yo sé más y te voy a ganar en el argumento. Y esa es la parte de la humildad, ¿verdad? Y bueno, también la última cosa es, hazte preguntas. Termina de leer el pasaje que puedas leer. Si estás muy ocupada, si andas a la corre, corre, y tú dices, sabes que yo tengo la capacidad de leer un capítulo diario. Ok. Perfecto. O sea, no tienes que leer ni 5, ni 6, ni 10. Y si dices, tengo la capacidad de leer medio capítulo en la mañana y medio capítulo en la noche, perfecto. O sea, no hay problema, pero date el tiempo de empezarte a preguntar cosas, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Dios aquí? ¿Qué dice el texto originalmente? ¿Qué es lo que realmente está diciendo? ¿Qué está diciendo sobre Dios? ¿Qué está diciendo sobre el ser humano? ¿Qué necesidad está revelando y cómo Jesús está satisfaciendo esta necesidad? Por ejemplo, ayer yo estaba leyendo el Salmo 112 y me saltó, como tú dices, cada vez cosas nuevas, ¿verdad? Ajá. Había un patrón en el Salmo 112 donde habla de un grupo de personas que hicieron algo malo y lo dice muy específicamente, las consecuencias de haber hecho eso algo malo, después clamaron a Dios, después Dios les responde y les ayuda. Y luego otro grupo de personas que hicieron otra cosa mala y así se fue todo el salmo en ese patrón. Nunca lo había visto. Ok. Me pareció increíble porque yo decía, wow, qué específico está diciendo la relación entre acción y consecuencia, lo que haces y la consecuencia, lo que haces y la consecuencia, y la capacidad del grupo de personas de clamar a Dios Wow. y la misericordia y el amor de Dios de responder. Hundiendo siempre. Pero cómo Él permitió que hubiera consecuencias, Ah. porque si no hubiera habido consecuencias, probablemente ese grupo de personas no hubiera clamado a Dios. Ah, eso está buenísimo, ¿eh? Eso es tema para otro podcast. Está buenísimo, porque a veces pensamos que el amor es que te rescata todas las consecuencias y bórralo, bórralo, aquí no pasó nada. Pero la Sí, verdad es que el amor de Dios incluye también dejarte vivir las consecuencias para que sí, clames y Él responda. sí. Importantísimo, me gustó eso. Estuvo buenísimo. Y el Salmo 112, y nunca lo había visto, ya lo había leído antes y Sí. todo, ¿verdad? Lo voy a leer hoy. Lo voy a Sí. ver con esos lentes. Y eso viene, o sea, ¿cómo puedo leer la Biblia así? Porque me hago preguntas. O sea, literalmente me hago preguntas. ¿Qué Mm. está pasando aquí? ¿Qué está diciendo el autor? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde Sí. está el ser humano? ¿Qué está haciendo el ser humano? ¿Qué está Sí. haciendo Dios? Y eso es lo que va a ir abriendo el panorama de la Biblia para ti. Entonces, recapitulando, Diana, porque ya estamos terminando. 4 claves para que puedas leer la Biblia con mucha confianza. Número 1, lee el contexto. Número 2, empieza donde necesitas empezar. No vayas corriendo. Así es. No vayas corriendo. Si necesitas empezar los evangelios, empieza ahí. Si vas a empezar en Génesis, empieza ahí. No vayas corriendo. Y para cuando llegues a Génesis 50, si ya te tardaste, en lugar de 50 días, te tardaste 80, no hay problema. Síguele. 3, lee con humildad, ¿verdad? Para conocer a Dios, para escuchar su voz, para ser transformada, para ser amada, para escuchar su dulce voz amándote, no para tener la razón y ganar el argumento. No se trata de dar bibliazos. Y 4, hazte preguntas. Pregúntate qué está diciendo el texto, qué me está diciendo Dios sobre él mismo y sobre mí misma en este pasaje. ¿Sí? Nos Me, enc- vamos, Diana. me encantó escuchar la voz de Dios. No solamente cumplas con la tarea, sino disponte a escuchar la voz de Dios. Gracias, May.
Nos vemos hasta la próxima y bueno, acuérdense de que no se trata de hacerlo de una forma perfecta, sino de encontrarnos con el Dios que nos ama. Él nos esconde, Él se revela. Y así es que en el siguiente episodio vamos a hablar, Diana, de cómo estudiar la Biblia. Vamos a ir un poquito más profundo, decir, ok, ¿cómo voy a estudiar la Biblia sin perder el fuego, sin perder la pasión por Dios? Así es que no se les olvide suscribirse a las plataformas donde nos estén escuchando, dejarnos sus comentarios. Los comentarios, las preguntas me encantan. Si me tardo un poquito en llegar, les prometo que sí llego a responder, pero me encanta poder platicar y crecer juntas. Nos vemos hasta la próxima, Diana. Hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.